¿Existe alguna tensión entre la obediencia y la gracia? Mira, excelente pregunta, y esta pregunta toca uno de los debates más antiguos y yo creo que relevantes también dentro del cristianismo moderno. Desde los días del apóstol Pablo hasta hoy, los cristianos han luchado con esta, podemos decir, tensión o conflicto que existe. Y la mentalidad es: si Dios me acepta por gracia, la pregunta que mucha gente se hace entonces, ¿qué papel juega mi comportamiento, lo que yo hago? ¿Importa realmente cómo yo vivo, las cosas que hago, las cosas que digo? Y es importante, ¿verdad?, establecer varias cosas bien claras en nuestros corazones. Y son conceptos teológicos muy profundos. Por ejemplo, nuestra justificación es una de ellas. Nuestra posición correcta ante Dios es lo que significa ser justo. Y esto está totalmente basado en lo que es la obra de nuestro Señor Jesucristo, no en nuestras acciones. Tú y yo somos justificados por lo que Él hizo por nosotros. En Romanos capítulo 3 lo declara, que yo soy justificado por la fe sin las obras de la ley. Esto es algo que no es negociable. Así que nuestra salvación y la tuya fue un regalo de Dios, no algo que te ganaste como un salario por el que tú trabajaste. Pero aquí es donde muchos quizás confunden, y es que piensan que la gracia es solo sobre el perdón de los pecados. La realidad es que la gracia bíblica es mucho más poderosa que eso. La gracia no solo te perdona, sino que tiene el poder de transformarte. No solo cambia nuestro estatus legal ante Dios como justificados al lado de Él, sino que entonces cambia también nuestros corazones. Yo creo que también tenemos que entender lo que es la naturaleza de la transformación en la vida de una persona, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo entra en la vida de una persona, tú no eres el mismo. Eso lo declara 2 Corintios capítulo 5, un verso que citamos constantemente. De modo que según está en Cristo, nueva criatura es. Y esto no es una idea bonita, poética. Esto es una realidad espiritual. Se supone que cuando tú eres un nuevo creyente y te conviertes, le entregas tu vida a Jesús, comiences a tener nuevos deseos, una nueva capacidad, una nueva identidad. Así que la obediencia cristiana auténtica fluye de esta naturaleza. No es algo externo como seguir unas reglas de tráfico por miedo a las multas. Es algo interno, algo que fluye de adentro de cada uno de nosotros, que no se está forzando. Lo tercero que me parece que debemos pensar es que tenemos que reconocer la realidad del proceso. Y aquí es donde quizás a veces la teología se encuentra con la vida real. Por ejemplo, lo que es el concepto de la santificación. Es ese proceso de llegar a ser cada vez más en nuestra vida como Jesús. Y aunque espiritualmente hablando es instantáneo, es también progresivo. Hay aspectos de nuestra identidad que simplemente cambiaron el día que aceptaste a Cristo como tu Salvador, y hay aspectos de tu comportamiento que un día cambiaron simplemente porque le entregaste tu corazón a Jesús. Pero hay otros que han ido mejorando a través de los tiempos. Esto significa que realmente tú y yo siempre vamos a fallar. Vamos a tener días donde vamos a actuar como el viejo hombre, el viejo yo, pero de repente vas a comenzar a vivir como el nuevo hombre. Y aquí es que yo creo que está el poder de la gracia. Que la gracia no es el punto únicamente de entrada dentro del cristianismo, sino que es lo que nos debe impulsar diariamente a vivir esa vida transformada. Por supuesto, también creo que tenemos que entender lo que es el concepto de vivir una libertad responsable. No todo el mundo sabe manejar su libertad, y la gracia definitivamente te libera de la esclavitud del legalismo. Esa mentalidad, ese checklist donde tu valor ante Dios siempre depende de lo que tú haces o no haces. Pero también te libera, o te debe liberar, de lo que es libertinaje. Esa mentalidad de que todo se vale, de que Dios perdona y que hago lo que me da la gana, ¿verdad? El apóstol Pablo lo dice también en el libro de Gálatas, me parece que es que él declara que hemos sido llamados para la libertad y que no debemos usar esa libertad como una oportunidad para nuestra carne. Así que tenemos que aprender a ser responsablemente libres. Finalmente, me parece que en el día de hoy tú tienes que pensar que cuando nosotros entramos y conocemos la gracia de Dios, nos damos cuenta de lo incondicional de Dios. Y cuando tú entiendes el amor incondicional de Dios, creo que eso debe provocar en nuestras vidas el querer obedecerle más. Mientras más tú experimentas el amor de Dios sin límites, siempre vas a desear vivir de una manera que refleje ese amor. Así que no va a haber una presión, sino que creo que lo que va a haber es una sinergia gloriosa. La gracia te da el poder para obedecer, y la obediencia te abre tu corazón, tu espíritu, para experimentar más la gracia de Dios. Es como un círculo maravilloso de crecimiento espiritual.
Dios te ama tanto que te salvó por gracia y te ama también tanto que desea transformarte por esa misma gracia. Así que aprende a vivir libre, vive agradecido, vive obediente, no porque tengas que hacerlo, sino porque deseas hacerlo, porque quieres responder al amor incondicional de Dios en tu vida.